Vamos a ver eh, lo relacionado a la ley del timbre fiscal. La ley se llama Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolos. Este es el nombre de esta ley. Si nos damos cuenta, esta ley habla específicamente de dos cosas: del timbre fiscal, de esta área, timbre fiscal, y también habla del papel sellado especial para protocolos. ¿Cuál es el papel sellado especial para protocolos? Es el papel especial que utilizan todos los notarios para poder redactar los actos y contratos que específicamente vayan dentro del protocolo que el notario tiene a su cargo. Entonces, esta ley habla específicamente de estas dos clases, del timbre fiscal y del papel sellado especial para protocolo. Es conveniente hacer mención que cuando hablamos del timbre notarial en el video anterior, el impuesto del timbre notarial va directamente hacia el colegio de abogados y notarios, mientras que el timbre fiscal el impuesto lo va a percibir del Estado directamente, ¿verdad? El Estado de Guatemala, por cuanto todas las compras de timbre fiscal que nosotros vayamos a realizar se realizarán ante la Superintendencia de Administración Tributaria. De la misma manera, el papel sellado especial para protocolos se adquiere en la Superintendencia de Administración Tributaria, en la SAT directamente, ¿verdad? Porque estos son impuestos que percibe el Estado, mientras que el timbre notarial son impuestos que percibe el Colegio de Abogados y Notarios. Son dos cosas completamente distintas. El timbre fiscal se va a adherir, o el pago del timbre fiscal se va a realizar en el primer testimonio, mientras que el pago del timbre notarial se va a realizar en el testimonio especial que se envía al Archivo General de Protocolos, ¿verdad? Entonces, todo lo que vamos a estar hablando ahorita se va a tributar directamente en el primer testimonio y ahorita en los documentos que vamos a ir viendo, ¿verdad? Bueno, vamos a entrar en materia viendo artículos que son específicos para la ley del timbre fiscal, que son muy importantes, ¿verdad? Entonces vamos a hacer énfasis en esos artículos. Vamos a ver primero el artículo 1 del impuesto documentario. Dice: se establece un impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos sobre los documentos que contienen los actos y contratos que se expresan en esta ley. O sea que esta ley directamente dice qué contratos y actos van a estar grabados con este impuesto. Veamos el artículo 2. El artículo 2 habla específicamente sobre los documentos objetos de este impuesto. Vamos a ver primeramente que nos vamos a enfocar en este artículo número 2 en los numerales 1, 2, 3 y 9. Artículo 2: de los documentos afectos. Están afectos los documentos que contengan los actos y contratos siguientes. Vamos a ver que se habla de los contratos civiles. Todo contrato civil va a estar afecto al pago del timbre fiscal. Y los contratos mercantiles. Documentos otorgados en el extranjero que hayan de sufrir efectos en el país al tiempo de ser protocolizados, de presentarse ante cualquier autoridad o de ser citados en cualquier actuación notarial. Aquí dijimos que íbamos a hablar específicamente del numeral 1, 2 y 3, los documentos públicos o privados cuya finalidad sea la comprobación del pago de bienes o sumas de dinero. Vamos a estar viendo ahorita también el numeral 9 de esta ley, en el que se habla sobre está afecto al pago del timbre fiscal la segunda y subsiguientes ventas o permutas de bienes inmuebles. Entonces, si está afecto al pago de impuestos la segunda y subsiguiente ventas o permutas de bienes inmuebles, ¿cuándo no está afecto?
O sea que no va a estar afecto en la primera venta de un bien inmueble, primera venta o permuta de un bien inmueble. Entonces, ¿cuánto tiene que pagar la primera venta? Eso se encuentra en la ley del IVA, eso está regulado específicamente en la ley del IVA, mientras que la segunda venta de bienes se va a tributar conforme al timbre fiscal, ¿verdad? Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Bueno, ya vemos aquí lo más importante en relación a estos artículos. Nos vamos a saltar a este artículo, nos vamos a saltar los demás por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Y que eso es lo más importante que se puede encontrar en ese artículo 2. Ahora vamos a ver el artículo número 3 de los sujetos del impuesto. Artículo 3. Del sujeto pasivo del impuesto y del hecho generador. Veamos bien que primero habla del sujeto pasivo y después del hecho generador. Por eso el artículo está subdividido. Veamos lo primero que dice. Es sujeto pasivo del impuesto quien o quienes emitan, suscriban u otorguen documentos que contengan actos o contratos objetos del presente impuesto. ¿Quiénes pueden ser entonces sujetos pasivos? Todas las personas, todos los otorgantes de contratos o actos que estén afectos a lo que menciona esta ley específicamente, ¿verdad? ¿Y cuál es el hecho generador? O sea, ¿qué es lo que hace que se genere el pago de este impuesto? Pues precisamente el otorgamiento de un contrato, ya sea lo que se mencionó en el artículo número 2, contratos civiles, contratos mercantiles, la segunda venta o permuta de bienes inmuebles. Eso es el hecho generador, que una persona venga y venda por segunda vez un bien inmueble, que una persona venga y otorgue un contrato civil, es el hecho generador del impuesto. ¿Y quién es el sujeto pasivo? Pues la persona que está otorgando ese contrato, ¿verdad? Vamos a ver ahora el artículo número 4. El artículo 4 nos habla específicamente de las tarifas. Dice artículo 4, la tarifa al valor. La tarifa del impuesto es del 3%. El impuesto se determina aplicando la tarifa al valor de los actos y contratos. Esto quiere decir que en una segunda venta de un bien inmueble ya no se va a pagar el 12% como se paga en la primera venta, sino en una segunda venta de un bien inmueble se va a pagar el 3%. En una segunda venta, si el contrato, por un ejemplo, se podría decir un ejemplo, si el contrato en una primera venta de un bien inmueble es de 100 quetzales, se va a pagar un impuesto del 12% conforme a la ley del IVA, mientras que la tarifa a pagar en una segunda venta va a ser del 3% sobre 100 quetzales, o sea que acá se van a tributar únicamente 3 quetzales del valor de ese contrato que se está realizando, ¿verdad? Este es la tarifa que se impone. Sigamos leyendo acá donde dice el valor es el que consta en el documento, el cual no podrá ser inferior al que consta en los registros públicos, matrículas, catastro o en los listados oficiales. Bueno, ahora vamos a ver el artículo más importante, se podría decir, de esta ley, tal como lo especificamos en la ley del timbre notarial. También esta ley tiene el artículo que es la razón de ser de esta ley para las personas que se van a someter a la evaluación técnico profesional. Este artículo 5 de esta ley es muy importante conocerlo y saber qué es lo que específicamente está regulado, ¿verdad? Vamos a leer que dice artículo 5 de las tarifas específicas. El impuesto a que se refiere este artículo resulta al aplicar las tarifas específicas a la base establecida en cada caso para los documentos. Específicamente este artículo nos dice cuánto se va a pagar sobre el acto o contrato que establece cada uno de ellos. Veamos que el artículo 5 se subdivide en numerales y vemos acá el primer numeral del artículo 5. Dice numeral 1, auténticas de firmas efectuadas por dependencias del Estado. Cada una de ellas será de 10 quetzales. Auténtica de firmas en el exterior.
cada una el valor equivalente en moneda nacional de $10 de los Estados Unidos de América al tipo de cambio que estuviere vigente a la fecha en que ésta se efectúe. Este numeral 3 es muy importante porque dice, por cada razón puesta por los registros públicos al pie de los documentos que se presentan a su registro. Todo documento que se vaya a ir a un registro público, ya sea el registro general de la propiedad, por ejemplo, debe de tributarse 50 centavos a razón de registro. Quiere decir de que siempre que nosotros vayamos a enviar un testimonio, a un primer testimonio al registro, nosotros tenemos que tributar 50 centavos a razón de registro. ¿Y por qué? Porque al pie de los documentos que se presentan en su registro se debe tributar estos 50 centavos. Siempre tenemos que tener presente que no solo se va a tributar conforme al impuesto que esté grabado el contrato. Si es un contrato en el que se tributó de un 3% por la compraventa de un bien inmueble, adicionalmente a ese 3% se tiene que adherir un timbre de 50 centavos a razón de registro. Esto siempre tendrá que ir ahí. Libros de contabilidad. Los libros de contabilidad, hojas móviles de contabilidad, actas o registros por cada hoja, 50 centavos. Documentos que acrediten representación. Por ejemplo, en este caso, en el numeral 5, títulos, credenciales, documentos acreditativos del nombramiento, cargos, comprobantes de representación de personas jurídicas de cualquier naturaleza, extendidos en acta notarial o de cualquier otra forma, ¿verdad? En este caso, la representación de personas jurídicas extendidas en actas notariales tiene que llevar el valor de 100 quetzales. 100 quetzales se tienen que tributar en timbre fiscal. Dice, en este caso se exceptúa el pago de los impuestos, de este impuesto, los nombramientos de documentos acreditativos de representantes de cooperativas, los cuales se rigen por lo dispuesto en las leyes especiales. O sea que los representantes de cooperativas no, más los representantes de cualquier otra sociedad sí tienen que pagar 100 quetzales en el acta notarial que se extienda donde se acredite su representación. Vamos, del numeral 6 dice índices de protocolos, testimonios especiales, copias simples o actas notariales. Veamos esto. Cuando habla aquí de índices, está hablando del índice del protocolo que se envía al Archivo General de Protocolos. Ese índice tiene que pagar impuesto en timbre fiscal. Los testimonios especiales que están grabados en la ley de timbre notarial con el impuesto del 2 por millar, aquí también están grabados esos testimonios con 50 centavos, solo que hay que adherirles timbres de 50 centavos pero fiscales, copias simples legalizadas y actas notariales. Por cada hoja deben llevar 50 centavos. Este es un requisito muy esencial al momento de estar desempeñando la función notarial, ¿de acuerdo? Porque el notario no puede dejar de adherir en el índice del protocolo cuando lo envía, cuando realiza su cierre y envía su índice al Archivo General de Protocolos, tiene que adherirle sus 50 centavos. En sus testimonios especiales, por cada escritura pública que el notario autorice y que tenga que enviar un testimonio especial al Archivo General de Protocolos, debe adherir 50 centavos por cada hoja que contenga cada testimonio, ¿verdad? Las copias simples o legalizadas que el notario extienda debe adherirle 50 centavos. ¿Cuáles son esas copias simples o legalizadas? Como se explicó anteriormente, que la forma de poder reproducir el protocolo del notario es a través de un primer testimonio, de un testimonio especial y a través de copias simples o legalizadas. Estas copias simples o legalizadas es una reproducción sencilla que se realiza
para tener una copia del documento. Entonces, estas copias simples o legalizadas van a llevar siempre 50 centavos y también las actas notariales llevarán adheridos 50 centavos por cada hoja. Ojo con este numeral porque este es muy importante al momento de desempeñar la función notarial. Como se dijo también en la ley del timbre notarial, las actas de legalización notarial de firmas de documentos o de copias de firma o de copias de documentos llevan 5 quetzales. En la ley del timbre notarial se habla también de una tarifa específica de 10 quetzales en timbre notarial. Específicamente en el artículo 3, numeral 2, en el literal C de la referida ley, se tienen que tributar 10 quetzales en timbre notarial y en timbre fiscal, como lo expresa esta ley, se tienen que tributar 5 quetzales. O sea que una legalización de firmas que realice el notario debe llevar 10 quetzales en timbre notarial y 5 quetzales en timbre fiscal, según los fundamentos expresados, ¿verdad? Entonces, toda copia de documentos debe llevar también esa misma tributación, ¿verdad? En timbre notarial y en timbre fiscal, 10 y 5, ¿verdad? Los mandatos generales, especiales y judiciales. Los mandatos generales en la primera hoja del testimonio van a tributar 10 quetzales y los mandatos especiales en la primera hoja se van a tributar 2 quetzales. O sea, que si es general, 10 quetzales y si es especial, 2 quetzales. La aplica del testamento cerrado. Aquí también tenemos otra relación con la ley del timbre notarial porque dice que la aplica del testamento cerrado llevará 200 quetzales. Las cubiertas de testamentos cerrados llevarán 200 quetzales, ¿verdad? Entonces, en este caso tenemos que hacer una alusión a que en la ley del timbre notarial habla específicamente sobre testamentos abiertos. En eso tenemos que poner mucho énfasis porque allá habla de testamentos abiertos y las donaciones por causa de muerte. Ahí dice que tendrá que adherirse 50 centavos en el testimonio especial que se envíe al Archivo General de Protocolos, mientras que acá está hablando del testamento cerrado, que es una cuestión completamente diferente al testamento abierto, porque el testamento cerrado es aquel que se deposita dentro de una cubierta y en la cual el notario redacta un acta haciendo constar las circunstancias en las que el testador depositó ahí su última voluntad, ¿verdad? Entonces, en esa acta, sobre esa cubierta que podría ser un sobre cerrado, el notario tiene que tributar 200 quetzales. Cuestión muy distinta, ¿verdad? A la que hice mención, ya que en la otra habla del pago de 25 quetzales en timbre notarial, pero es en la plica que lleva el testamento común abierto, ¿verdad? Entonces tenemos que poner mucha atención en ese sentido de ahí. Patentes de invención y mercantiles. Patentes de invención, el título correspondiente, 50 centavos, extendidas por el registro mercantil para empresas individuales, 50, para sociedades mercantiles, 200 quetzales. Entonces, las patentes extendidas por el registro mercantil para empresas individuales, 50 quetzales, y para sociedades mercantiles, 200. De buques que se matriculen bajo bandera guatemalteca por cada 100 toneladas o fracción, 100 quetzales. Número 12. Título reconocido legalmente para ejercer profesión, universitario, 100 quetzales, carreras técnicas, 25 quetzales. En el caso de los abogados y notarios tienen que pagar 300 quetzales, ya que a ellos les extienden un título por licenciatura, otro por abogado y otro por notario, ¿verdad? Son 300 quetzales lo que tienen que tributar las personas que se gradúan de la carrera de abogacía y notariado. Concesiones mineras, títulos de concesiones de explotación de bosques nacionales, minas, canteras y cualesquiera, son 1000 quetzales, ¿verdad? Para todas las concesiones. Número 16.
Testimonios de las escrituras públicas de constitución, transformación, modificación, liquidación o fusión de sociedades mercantiles. En la primera hoja de ese testimonio tienen que llevar adheridos 250 quetzales. Estamos hablando del primer testimonio, ¿verdad? De esa escritura. Bueno, entonces ahora vamos con ya terminamos acá con lo que es el artículo número 5, que tiene todos estos numerales. Artículo 5. Vean cuánto encierra el artículo 5. Tenemos que tener muy presente todo lo que encierra este artículo 5. Vamos a ver ahora el artículo número 6. El artículo 5 se refiere específicamente a timbres fiscales. Y el artículo número 6 de esta ley se refiere específicamente al papel sellado especial para protocolos. Este papel sellado, como ya lo dije anteriormente, es el papel que utilizan los notarios, donde se redactan los instrumentos que el notario autoriza, ¿verdad? Entonces acá dice artículo 6 de la tarifa específica del impuesto de papel sellado especial para protocolos. Se establece un impuesto del papel sellado especial para protocolos con una tarifa específica de 10 quetzales por cada hoja. Cuando nosotros tenemos en las manos una hoja de papel sellado que utilizan los notarios, podemos ver que en la esquina de arriba tiene un logotipo y dice 10 quetzales, ¿verdad? Entonces nosotros ya hemos tributado 10 quetzales por cada una de las hojas que se utilizan, ¿verdad? Esto son artículos muy específicos de esta ley para poder estudiarla, ¿verdad? Vamos a ver entonces ahora el artículo número 10. Dice de las exenciones del impuesto. Artículo 10 de las personas exentas. Están exentos del impuesto los documentos que contengan actos o contratos grabados realizados por: número 1, el Estado y sus entidades descentralizadas, autónomas, las municipalidades y sus empresas, cuando el pago del impuesto les corresponda. ¿Quiénes están exentos entonces? ¿Quiénes no pagan este impuesto? La Universidad San Carlos de Guatemala y las otras universidades autorizadas para operar en el país. No pagan impuesto. Los establecimientos educativos privados que realicen planes y programas oficiales de estudio, así como los autorizados como experimentales cuando el pago del impuesto les corresponda. Los centros educativos están exentos del pago del impuesto al timbre fiscal. Las asociaciones, fundaciones o instituciones de asistencia pública y de servicio social también están exentas del pago de este impuesto. Vamos a ver acá actos y contratos exentos. El artículo 11 nos habla sobre los actos y contratos exentos. En esto quiero hacer énfasis en el numeral 1 de este artículo, que dice: todos los actos y documentos que contengan actos grabados en el impuesto al valor agregado, independientemente de quién los realice y tenga o no calidad de contribuyente de dicho impuesto, ¿verdad? Entonces esto era lo que hablábamos, que la primera venta de un bien inmueble está gravada por la ley del IVA. Por lo tanto, no podemos tributar con timbre fiscal, mientras que la segunda venta está gravada por esta ley, ¿verdad? Entonces tenemos que pagar conforme a esta ley. Vamos a ver ahora el artículo 16. Artículo 16 de la ley del timbre fiscal. Este también es muy importante. Dice acá en el artículo 16: momento del pago del impuesto. El impuesto debe pagarse en: número 1, las escrituras públicas afectas cuando se compulse el testimonio correspondiente. Entonces, ¿cuál va a ser el momento de pago de este impuesto? Directamente el momento en el que se compulse, o sea, el momento en el que el primer testimonio se
se redacte y lo firme y autorice el notario, en ese momento se debe hacer el pago respectivo de este impuesto, ¿verdad? Número 2, los documentos otorgados en el extranjero que hayan de surtir sus efectos en el país, en el propio documento y en el momento previo a su protocolización de conformidad con las normas de la ley del organismo judicial. Este es un caso especial del pago del impuesto de los documentos otorgados en el extranjero, porque se puede poner un caso de un mandato otorgado en el extranjero. En el caso de este mandato, pues hay que protocolizarlo, pero hay que ser específicos de que este impuesto se debe pagar directamente sobre el documento original, el cual va a ser protocolizado, y como va a ser protocolizado va a pasar a ser parte de nuestro protocolo, por cuanto este impuesto se queda dentro del documento original proveniente del extranjero. Ahora vamos a ver el artículo número 17. Estamos viendo cuestiones específicas de esta ley. Dice de la forma de pago. Allá vimos en qué momento se va a pagar y ahora aquí vamos a ver cómo se va a pagar. En todos los documentos que contienen actos o contratos grabados de conformidad con el artículo 2 y 5 de esta ley, el impuesto se cubrirá: 1. Adhiriendo timbres fiscales. Vamos a, como los timbres fiscales son una especie de estampillas, se van a adherir directamente sobre el testimonio. 2. Por medio de máquinas estampadoras. Y 3. En efectivos en las cajas fiscales o en cualquier banco de sistema nacional conforme a este cuerpo legal. Entonces hay 3 formas de poder hacer el pago del timbre a que se encuentra afecto, y va a ser primero a través de timbres fiscales, a través de máquinas estampadoras o a través de un banco del sistema, ¿verdad? Esas son las formas de pago. Bueno, vamos a ver acá algo que considero es conveniente. En el primero se está hablando directamente de pagar a través del timbre. Nosotros vamos a tener que acudir a la Superintendencia de Administración Tributaria y como notarios hacer la compra respectiva de nuestros timbres fiscales, ¿verdad? De acuerdo a la denominación que vayamos a necesitar, y ya a media vez autoricemos un contrato y compulsemos el primer testimonio, vamos a adherir los timbres respectivos en ese testimonio. Esa es la manera de pagarlo. Y voy a hacer énfasis en este del pago en efectivo. Este pago en efectivo se realiza en los bancos del sistema. Voy a poner un ejemplo acá de cómo se va a hacer. Ya dije que en la primera tenemos que comprar los timbres y adherirlos, pero si vamos a tributar conforme en un banco del sistema, tendríamos que entrar a la SAT y escribir, vamos a entrar a Declaraguate, la página de Claraguate. Aquí en Declaraguate nos va a dar un listado de todos los documentos con los que se puede pagar, pero vamos a irnos específicamente a un formulario. Si nosotros vemos acá, aquí está el pago de IVA directo en el impuesto al valor agregado. Es impuesto al valor agregado, contratos documentados en escritura pública, pago realizado directamente por las partes en el formulario pago. Esto es conforme a la ley del IVA. ¿De acuerdo? Esto va a ser conforme a los contratos que estén grabados conforme a la ley del IVA. Ahora, con los contratos grabados conforme a la ley del timbre fiscal, vamos a ver ahorita específicamente en el 4 específicos, impuesto del timbre. Acá nosotros vamos a poder encontrar el formulario de pago, ese impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos, recibo de pago. Tendríamos que entrar a este formulario al SAT 7130 y desde este formulario que tendríamos que llenar en línea, podemos comprar papel protocolo, podemos comprar nuestros timbres fiscales y podemos hacer el pago del 3% que se encuentran afectos los contratos, ¿verdad? Entonces, a través de esto nosotros podemos ir a un banco del sistema y previamente haber generado nuestra boleta
aquí en el sistema SAT, nos vamos a un banco y hacemos el pago respectivo, ¿verdad? Vuelvo a repetir, podemos, acá donde se encuentra el impuesto del timbre, podemos hacer directamente el pago de la compra de nuestro papel sellado especial para protocolos, el pago de nuestros impuestos de timbres fiscales, la compra de timbres fiscales, ¿verdad? Entonces, esto es a lo que la ley se refiere directamente acá, cuando dice el pago en efectivo, cualquier banco del sistema, ¿verdad? Hay que generar una boleta directamente en relación a eso. Vamos a ver acá el pago del impuesto, dice que se relaciona con lo anterior porque dice cuando esta ley, su reglamento u otra ley tributaria no especifiquen una modalidad especial para el pago del impuesto, este podrá cubrirse en la forma siguiente: en efectivo, mediante cheque certificado de caja o de gerencia. Ahora dice acá, los notarios en los documentos o contratos que se faccionen con su intervención podrán cubrir el impuesto de timbres fiscales en efectivo en los bancos del sistema o instituciones autorizadas para el efecto, estampando con máquina autorizada el valor del mismo o comprobando las especies y adhiriéndoles en la forma usual. Esto es lo que se tiene que pagar directamente. Cuando el impuesto a pagar conforme a lo que establece la presente ley sea mayor de 3.001 quetzales exactos, deberá pagarse obligatoriamente en efectivo en los bancos del sistema o en las instituciones autorizadas. O sea que nuestro máximo para poder pagar en timbre, para poder adherir timbres en el primer testimonio, es de 3.000 quetzales. Media vez se pase de 3.001, ya tenemos que hacerlo a través de una boleta de pago y ir directamente a pagarlo a un banco del sistema, porque ya no podemos adherir una cantidad mayor en timbres fiscales, ¿verdad? No podemos, la ley no lo permite, ¿verdad? Obligatoriamente nos envía a hacer ese pago. Ahora en relación al artículo 23, la administración tributaria, dice, vamos a ver el artículo 23, que acá nos habla específicamente de algo en relación al timbre, dice, de la fabricación, control y distribución y venta de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos. De la fabricación, dice, artículo 23, de la fabricación, control y distribución y venta, la administración tributaria se encargará de la fabricación de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos, para lo cual podrá celebrar contratos de suministro con entidades. Esto, pues, en los últimos días ha causado un poquito de controversia a razón de que la Superintendencia de Administración Tributaria cambió las características del papel protocolo, ya que esta ley la faculta, según el artículo 23, hizo un cambio de las características. Y vamos acá, dice, las características de los timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos podrán ser modificadas por la administración tributaria para adaptarlos a los nuevos métodos y técnicas de producción y utilización. Y resulta que el Colegio de Abogados y Notarios pues interpuso un amparo en contra de la modificación que realizó la Superintendencia de Administración Tributaria a razón de que la nueva emisión del papel protocolo no llenaba los requisitos para poder suministrarlo, ya que en materia de conservación, que según decían está impreso en papel bond, no llenaba los requisitos necesarios para que se conservaran durante el tiempo que se requiere para una hoja de protocolo, ¿verdad? Pero eso todavía es materia de discusión a la fecha. Veamos ahora el artículo 27. Vamos a ver acá, dice, los notarios, por su condición de tales, gozan de los privilegios de patentados. La venta de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos a tales profesionales se rige por lo que para el efecto disponga el reglamento. La dirección debe habilitar una ventanilla especial para la atención personal de los notarios e integrar los sistemas y procedimientos para ese efecto. O sea que los notarios gozan
del derecho de la compra de estos timbres, pero veamos acá que tiene un beneficio para los notarios. Aquí en el artículo 28 dice de la comisión, o sea que los notarios por cada compra de papel de timbres que vayan a realizar tienen una comisión, ¿verdad? Según lo estipula acá el artículo 28, dice a los patentados para el expendio de especies fiscales se les reconocerá como comisión un 10% sobre el monto de sus compras, la que se pagará con dichas especies, ¿verdad? Si igualmente a los notarios, ¿verdad? Como a los patentados, a los notarios que sean colegiados activos, se les reconocerá como comisión el 10% en el acto en que realicen las operaciones siguientes. Pongamos un ejemplo acá, que el notario compra 100 quetzales en timbres fiscales, el notario va a hacer un pago de 100 quetzales, pero la Superintendencia de Administración Tributaria le dará 110 quetzales en timbres fiscales, porque tienen un derecho del 10%, ¿verdad? Que se les reconoce. Y es como lo expresa acá en el en el numeral 1, dice, en la adquisición de lotes de papel sellado especial para protocolos, en la adquisición de timbres fiscales. En relación a esto, pues el notario goza de un 10%, ¿verdad? Es conveniente hacer saber de que en la compra de timbres fiscales es específica la ley, ¿verdad? Y no caer en el error al pensar de que también en la compra de timbres notariales el notario tendrá un 10%, ya que la ley de timbre notarial no regula nada en relación a que a los notarios se les vaya a reconocer una comisión del 10% por la compra de timbres notariales, ¿verdad? Hay que ser específicos de que esta compra es en relación a materia de timbres fiscales. Vamos a irnos ahora directamente hasta el reglamento de esta ley. Vamos a ver algunos artículos del reglamento de la ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos. Este es el acuerdo gubernativo número 4-2013. Aquí vamos a ver algunos artículos que son de vital importancia. Entre ellos vamos a ver el artículo número 6 de este reglamento, ¿verdad? Dice procedimiento para adherir los timbres fiscales. Los timbres fiscales deberán adherirse en el documento correspondiente e inutilizarse. Cuando se usen varios timbres fiscales se colocará uno seguido del otro sin sobreponerlos entre sí. O sea que al momento de que uno adhiera al timbre fiscal no debe adherir uno sobre el otro, sino tiene que tener un espacio prudencial entre cada timbre, ¿verdad? Ahora el artículo 7 habla sobre la inutilización del timbre fiscal. Esto es muy importante porque cada vez que se adhiera un timbre fiscal a un documento se debe inutilizar y hay un procedimiento especial que la ley regula, ¿verdad? No podemos crear tener un sello y decir que diga inutilizado, ¿verdad? Porque la ley establece el procedimiento específico para poder inutilizarlo. Dice el artículo 7 del reglamento, inutilización de timbres fiscales. Los timbres fiscales que se utilicen para pagar el impuesto se adherirán en los documentos correspondientes y en ese momento deberán ser inutilizados por los sujetos obligados de la manera siguiente. Esta es la primera forma, literal A, dice, con perforación, utilizando el timbre fiscal, teniendo cuidado que éste no dañe los números de registro y su valor. Esta es una manera, perforar el timbre. Y en el B, con sello que contenga el nombre, denominación, razón social del contribuyente. En el caso de los notarios, estampando su sello sobre el timbre fiscal. Estas son las formas en las que se puede inutilizar un timbre, ¿verdad? Hay veces que se utilizan prácticas, por ejemplo, cruzar una diagonal sobre el timbre, ¿verdad? Pero realmente la ley no dice nada en relación a eso, ni que el notario tenga que elaborar un sello especial, sino que puede ser es su sello el que tiene que ir sobre el timbre para inutilizarlo. Dice, los funcionarios o empleados públicos que por razón del cargo u oficio tengan a la vista documentos u objeto del impuesto también tienen la obligación de inutilizar los timbres conforme a lo establecido en el artículo 20 y 35 de la ley.
Ahora vamos a ver el artículo número 8, que acá sí vamos terminando con esto. Dice, artículo 8, del pago del impuesto en efectivo. Para el pago del impuesto en efectivo deberá utilizarse los medios que la Administración Tributaria ponga a disposición de los contribuyentes. Cuando se compulse el testimonio de la escritura pública donde conste el acto o contrato afecto, el notario está obligado a consignar en la razón final el monto del impuesto que grava el contrato y deberá adjuntar fotocopia legalizada del recibo de pago respectivo. Eh, Esto es para cuando se tenga que pagar por medio de un formulario, ¿verdad? Vamos a ver ahora el artículo número 16 y 17 y con eso finalizamos. Artículo 17. De las características del timbre fiscal. De conformidad con el artículo 23 de la ley, el tamaño, tipo, colores, medidas de seguridad, leyendas, numeración y otras características de los timbres serán determinadas por la Administración Tributaria. Anteriormente estaban establecidas dentro de la ley las características del timbre. En cambio, en esta ley se deja simplemente que la administración tributaria es la que determinará las características específicas de los timbres, ¿verdad? Del timbre fiscal. Eh, Ahora vamos a ver acá en el 16 las características del papel sellado especial para protocolo. Dice, de conformidad con el artículo 23 de la ley, el tamaño, tipo, colores, medidas de seguridad, leyendas, numeración y otras características de las hojas de papel sellado especial para protocolos serán determinados por la administración tributaria. Bueno, con esto finalizamos. Vamos a hacer ahora un pequeño análisis entre la ley del timbre fiscal y la ley del timbre notarial, conforme a lo que cada una de ellas establece, ¿verdad? Entonces vamos a ver primero lo que es la ley del timbre notarial. Vamos a hacer referencia a estas dos leyes. Ley del timbre notarial. Bueno, la ley del timbre notarial establece directamente dos clases de timbre, el timbre forense y el timbre notarial. ¿Dónde vamos a tributar conforme a la ley del timbre notarial? Vamos a tributar en nuestros testimonios especiales que sean enviados al Archivo General de Protocolos. Y conforme a esta ley se va a tributar el 2 por millar y en contratos de valor indeterminado 10 quetzales. Tenemos que estar claros conforme al uso de cada una de estas leyes, ¿verdad? En este caso, la ley del timbre notarial, los fondos que se recauden por el impuesto que graban los contratos van a ir directamente al Colegio de Abogados y Notarios, conforme a la ley del timbre notarial. Ahora veamos un aspecto especial de la ley del timbre forense. La ley del timbre, la ley del timbre fiscal. Esta ley, los impuestos que grava son percibidos directamente por el Estado y todas las situaciones que se regulen acá van a ser en relación a la Superintendencia de Administración Tributaria. La Superintendencia de Administración Tributaria será la encargada de recaudar todos los fondos para esto, ¿verdad? Incluso las compras se realizarán en la Superintendencia de Administración Tributaria, mientras que en la ley del timbre notarial, las compras del timbre notarial se realizarán en las oficinas puestas para el efecto por el Colegio de Abogados y Notarios. ¿Dónde se va a tributar conforme a la ley del timbre fiscal? Se va a tributar en el primer testimonio. En cambio, la ley del timbre notarial se va a tributar en el testimonio especial. Cada una tiene el lugar especial para poder realizar la tributación. Bueno, con esto finalizamos este video. Espero que haya sido de ayuda para ustedes y que de alguna u otra manera pues les beneficie, ¿verdad? Que este es el fin
de estos videos no se percibe ningún fin lucrativo, sino simplemente poder apoyar de una u otra manera a la comunidad educativa, mayormente a los estudiantes de derecho y a las personas que estén eh, en planes de someterse a una evaluación técnico profesional, ¿verdad? Que muchas veces la tributación o la materia de pago de los impuestos es una de las que más, más problemas genera al momento de querer uno estudiar, ¿verdad? Muchas gracias.